y a quiénes nos va a impactar. Entonces, actualmente manejamos el vamos a quedar y a quiénes nos va a impactar. Entonces, actualmente manejamos el ahorro voluntario, que son los planes de pensión voluntaria o ahorro voluntarios administrados por los fondos de pensiones privados, Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual. Son los únicos fondos que administran este tipo de recursos. Hay diferentes planes de ahorro dentro de este segmento que tienen un beneficio tributario y actualmente pueden servir también como complemento a la pensión obligatoria. Seguido de eso encontramos el régimen contributivo o el segmento contributivo en donde estamos pues todos los que estamos conectados el día de hoy, toda persona dependiente o independiente se encuentra dentro del régimen contributivo y actualmente está cotizando o en Colpensiones o en un fondo privado. Seguido de eso está el régimen o el segmento semicontributivo en donde están los BEPS administrados por Colpensiones y el no contributivo que es Colombia Mayor, de igual forma administrado por Colpensiones. Actualmente los hombres se pensionan con 62 años, mujeres 57 años. Si está en Colpensiones necesita 1.300 semanas para pensionarse. Si está en un fondo privado necesita 1.150 semanas o si tiene el capital que le logre subsidiar una mesada pensional por el 110% de un salario mínimo, sin importar la edad que tenga la persona, se va a poder pensionar en el fondo privado. ¿Cómo se calcula la pensión actualmente en Colpensiones? Esto está, en la actualidad se calcula de esta manera y quedó con la nueva reforma pensional. También ahorita a quienes les aplique, no sé, alguien me está moviendo el mouse, quedó exactamente igual. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de reemplazo? Primero, Colpensiones promedia la mesada pensional teniendo en cuenta los últimos 10 años de vida laboral y de ahí parten con una tasa de reemplazo del 65% de ese promedio salarial que tuvo la persona los últimos 10 años de vida laboral. Doy un ejemplo. En el caso de los hombres entre los 52 y los 62 años, si su promedio salarial estuvo en 10 millones, pues a usted le van a promediar su mesada pensional y si tuvo 1.300 semanas, van a partir con una tasa de reemplazo del 65%, lo cual quiere decir que con las 1.300 semanas y un promedio salarial de 10 millones, pues va a tener una mesada pensional de 6.500.000. Pero adicional a esto, si yo tengo 1.300 semanas por encima, por cada 50 semanas que yo tenga por encima de estas 1.300, me van a aumentar la tasa de reemplazo en un 1.5% por cada 50 semanas. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. No, no, señora. Listo. Entonces también con esta nueva reforma pensional se abre una oportunidad de traslado, que esto es importante que lo tengamos presente. Esto empezó desde el 16 de julio de 2024 y va a durar 2 años. Entonces, esta oportunidad de traslado está enfocada a todas las personas que por X o Y motivo llegaron a esos últimos 10 años de vida laboral y se quedaron en un fondo privado y les convenía más estar en Colpensiones. O viceversa, están en Colpensiones y resulta que les convenía más pensionarse o solicitar una devolución de saldos en el fondo privado. Vamos a tener 2 años para que esta población pueda hacer los cambios que considere necesarios teniendo presente pues su historia laboral. Cada caso es diferente y único. No sé si ahí alguien tenga alguna duda. Listo. ¿Cómo quedó entonces la nueva reforma pensional? ¿Cómo vamos a funcionar de ahora en adelante? Entonces, el segmento de ahorro voluntario queda exactamente igual. Los fondos privados van a seguir administrando este segmento. Lo único es que ya no va a servir como complemento a la pensión o pues directamente no, porque como ya la pensión no va a ser administrada por el fondo privado, sino por Colpensiones, que eso ya se los voy a mostrar, pues ya no sirve para complementar la pensión de forma directa. Acá en el régimen contributivo, entonces, el único pagador de pensión de ahora en adelante va a ser Colpensiones.
También los fondos privados vamos a seguir trabajando, ya no nos vamos a llamar fondos de pensiones privados, sino ACAI, que ya lo vamos a ver más adelante, y vamos a servir como complemento a la pensión que va a ser administrada por Colpensiones. Seguido de esto van a estar el segmento solidario, en donde van a estar los BEPS, y el segmento semicontributivo, en donde va a estar el pilar solidario o lo que era Colombia Mayor. Digamos que estos segmentos no le vamos a prestar mucha atención en estos momentos porque lo que más nos importa es lo del régimen contributivo, que es donde estamos todos nosotros. Bien, entonces, ¿a quién le va a aplicar la reforma pensional? Importante que tengan este dato muy presente y que de una vez vayan revisando si les aplica o no. Hombres que tengan menos de 900 semanas y mujeres que tengan menos de 750 semanas para el 1 de julio de 2025. Esta población va a ser afectada o le va a aplicar la reforma pensional. Quienes estén por encima de esas semanas van a seguir con la ley 100, que es la que tenemos hasta el día de hoy. ¿Preguntas? ¿No? No, señora. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de los aportes? Ya hablamos de cómo los componentes que nos van a regir a partir de estos momentos. Ahora vamos a ver cómo va a ser esa logística, esa organización de los aportes. Entonces, acá va a estar Colpensiones administrando como el único pagador de pensión, va a estar administrando el 100% de los aportes de personas en Colombia que les aplique la reforma pensional y cuyo salario sea de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes hacia abajo. Quiere decir que toda persona que esté por debajo de estos salarios, que al día de hoy son 2.990.000 pesos, de forma obligatoria van a estar en Colpensiones. Su fondo de pensiones será Colpensiones. ¿Qué pasa entonces con los fondos privados? Como les mencionaba, ya no vamos a hacer fondos privados, sino que vamos a entrar a complementar a Colpensiones como el componente complementario de ahorro individual o en sus siglas, pues ACAI. Todas las personas que tengan salario superior a 2.3 salarios mínimos van a tener que ir igual a Colpensiones, pero todo lo que supere esos 2.3 salarios mínimos irá de forma obligatoria cotizado a una ACAI, que es como nos vamos a llamar. Acá surgen entonces dos ejemplos. ¿Dónde debo realizar mis cotizaciones? Si la persona ya viene afiliada a Colpensiones y tiene menos de 2.3 salarios mínimos, va a seguir en Colpensiones. Una persona que esté igual en Colpensiones, pero cuyo salario sea superior a 2.3 salarios mínimos, sigue en Colpensiones, pero todo lo que exceda los 2.3 salarios mínimos va para el fondo privado. Va a tener que hacer la elección de una CAI de forma obligatoria y va a tener hasta el 15 de enero del año 2025 para hacer dicha elección. Si no la hace, el Estado la va a hacer por usted y es lo que no queremos que pase, porque ahí yo les cuento, al mercado van a entrar más o menos, en la actualidad están licitando entre 50 y 60 empresas a nivel nacional para entrar a administrar estos recursos. Entonces sí es importante hacer una elección consciente, sabiendo en dónde van a quedar de entrada. Igual estas elecciones que hagan en estos momentos, pues no es un matrimonio de por vida, es una marcación inicial para las personas que ganan por encima de 2.3 salarios mínimos y les aplica la reforma pensional, cosa que para el 1 de julio todos los excedentes a los 2.3 salarios mínimos ya sepan a dónde van a ir y si quieren hacer cambios más adelante los puedan hacer, porque esto va a quedar abierto de que cada 6 meses la gente va a poder hacer cambios de su ACAI. En Colpensiones se van a tener que quedar, pero el ACAI sí van a poder hacer cambios de ACAI dentro de todos los que pues queden aprobados para administrar esta clase de recursos. No sé si alguien tenga alguna duda hasta ahí.
Sí, mira, nos pregunta Oscar Mauricio Salazar, dice, ¿dónde y cómo se hace la elección de la CAI al que quiero estar? Ok, nosotros como protección, apoyando a la empresa el día de hoy, podemos hacer la elección como lo estamos manejando nosotros, es vía telefónica, esa es una opción. También lo manejamos con un QR que podemos compartirlo en donde las personas se pueden inscribir o, o con formato físico. Esas son las tres formas como lo estamos haciendo. Cuando lo hacemos por vía telefónica, pues simplemente las personas que estén interesadas en hacer esa marcación me dejan en el chat su teléfono y su número de cédula y yo me comunico con ustedes. Nos demoramos 5 minutos haciendo esa marcación. Les repito, no es un matrimonio de por vida, es una marcación inicial para que ustedes sepan a dónde van a ir esos recursos una vez entrada en vigencia la ley. ¿Alguien más? No, no, señora. Listo. Entonces, en el escenario de si estoy cotizando actualmente, el contrario, yo le dije al contrario, perdón. Entonces, ¿qué pasa con las personas que actualmente están cotizando en un fondo privado y les aplica la reforma pensional y ganan por debajo de 2.3 salarios mínimos? Estas personas van a ser trasladadas automáticamente para Colpensiones el 1 de julio del próximo año. ¿Qué pasa con las personas que ganan por encima de los 2.3 salarios mínimos y están en un fondo privado? Igual van a ser trasladadas de forma automática el 1 de julio para Colpensiones, pero con ellos, las personas que no hayan hecho esa marcación, digamos que vienen de un fondo privado, el componente complementario, que es todo lo que supere los 2.3 salarios mínimos, va a ir al fondo anterior en el que estaba. Me explico. Una persona a la que le aplique la reforma pensional y esté en protección va a pasar a Colpensiones el 1 de julio y sus aportes, si son superiores a 2.3 salarios mínimos, vendrían para protección, que fue el último fondo en el que estuvo afiliado. La elección de ACAI es única y exclusivamente para las personas que actualmente se encuentran afiliadas en Colpensiones y que tienen salario superior a 2.3 salarios mínimos o 2.990.000. Diana, una consulta. Las personas que en este momento se encuentran en un fondo privado, y bueno, ya sabemos que el 2.3 se va para Colpensiones, allí sí no hay que hacer ninguna afiliación ni nada, ¿cierto? Colpensiones Si automáticamente la recibe sin necesidad de hacer afiliación. Si están por debajo de 2.3, no pasa nada. Igual, si están por encima de 2.3, pues igual no tienen que hacer ningún tipo de trámite y el componente complementario pues iría al fondo en el que estaban anterior a la reforma. Voy a dejar de compartir para hagamos acá una pequeña charla. Sí es importante, las personas que están acá, por favor, ¿alguien me puede levantar la mano, las personas que estén en Colpensiones al día de hoy y que les aplique la reforma pensional? No hay ninguna afiliada a Colpensiones. Espera, tenemos, bueno, Orlando Jaco me dejó los datos para que por favor nos comuniquemos con él y hacer el proceso. Dice, estoy afiliado a Colpensiones. Dejo ahí el celular, ¿listo? Y Diana Camila Garzón Velandia no dice, si tengo un contrato fijo y gano más de 2 salarios mínimos, estoy en este régimen, pero ¿qué pasa con los salarios adicionales si tenemos contratos esporádicos? Todas las cotizaciones se harán. Te hago un ejemplo. Si tienes un contrato por 2 millones de pesos y otro contrato por 5 millones de pesos, eso te suma en total 7 millones de pesos, lo cual quiere decir que ya eres, digamos que ya tienes la afectación de que un porcentaje va a ir para Colpensiones y el otro va a ir para el fondo privado, porque se suma la totalidad de los aportes que a ti te hagan, independientemente si es en 1 o 2 o 3 pagadores. Diana Camila levantó la mano, entonces no sé si quieres activar el micrófono.
Sí, no, te iba a preguntar justamente eso, pero luego me respondiste con se suma toda la totalidad de los contratos. O sea, si por ejemplo tengo, no sé, di tú 3 contratos, cada una por el mínimo, entonces diría, no, pero es que son 3 contratos que no superan, irían a Colpensiones. Entonces ese es el total de los contratos que tengan un mes. Así es, así es. Ok. De hecho, aquí también entran las personas que son comerciales o tienen salarios variables. Van a haber unos meses en los que no necesitan del componente complementario, pero van a haber otros en los que sí. Entonces, cada vez que el aporte supere los 2.3 salarios mínimos, ese aporte adicional tiene que ir a una CAI. ¿Listo? ¿Qué otra persona está afiliada en Colpensiones en estos momentos? Bueno, dice, bueno, Oscar Mauricio también dejó los datos, Oscar Salazar y el número del celular para que te comuniques con él. Y Orlando Jaco me dice, en estos momentos estoy al día en Colpensiones con número de semanas aproximadas de 1800. Excelente, Jorge. Excelente. Quiere decir que te vas a pensionar con Colpensiones con el tope pues tasa de reemplazo que sería el 80% sobre el promedio de tus últimos 10 años de vida laboral. De 1.800 semanas ya no, tú puedes seguir cotizando, puedes seguir trabajando, pero pues ya no te van a subir más la tasa de reemplazo porque ya llegaste al tope de, de deducible en esa tasa de reemplazo. Bien más, el resto están en fondo privado, les aplica, no les aplica, si quieren pueden abrir el micrófono y me cuentan porque ahorita vienen varios escenarios que nos van a afectar. Entonces, sí es importante tener presente que con esta reforma pensional, pues claramente va a haber una desmejora grandísima en lo que van a ser las mesadas pensionales. Porque si bien nos van a promediar con los últimos 10 años, pues vamos a tener un tope de los 2.3 salarios mínimos, lo cual quiere decir que si actualmente una persona se fuera a pensionar bajo estos parámetros, su mesada pensional aproximadamente con 1.300 semanas le quedaría más o menos en 1.790.000 pesos independientemente del salario que tenga la persona, ¿no? Si está por encima de los 2.3 salarios mínimos. Entonces, sí es una afectación grandísima. Hay muchísima gente que está por encima de esos salarios. La afectación va a ser muy grande y la recomendación que nosotros hacemos es empezar desde ya a ahorrar en ese componente, el que yo les mencionaba de pensión voluntaria, para que puedan de alguna manera disminuir lo que sería la brecha pensional, que es la diferencia que hay entre mi salario versus la mesada pensional que yo voy a recibir. Eso genera una brecha pensional, le llamamos nosotros, y la única forma en la que ahorita la pueden reducir de alguna manera o amortiguar sería haciendo ahorro desde ya. La población que nos acompaña, Diana, más o menos en qué segmento de edades se encuentra. Pues sí, más o menos están desde los 30 hacia arriba, creería yo. Eh, Diana, mira, tengo también Luz María Medina Pérez nos dice cuáles son las ventajas y desventajas de esta reforma y Martínez Daza Luz también dice, buenos días, tengo 1.310 semanas y 41 años. Bueno, respondiendo la primera pregunta, Luz María, pues yo honestamente yo no veo ventajas. Se tenía que hacer una reforma pensional porque el modelo pensional actual ya no era más soportable en el tiempo y les voy a decir por qué. Resulta que nosotros manejamos un sistema de reparto que lleva más o menos 70 años funcionando de la misma manera. Pero para que ese sistema funcione, deben haber para pagar la mesada pensional de una persona pensionada en Colpensiones, deben haber aproximadamente 12 personas cotizando para que esa persona pueda recibir su pensión. Actualmente, que eso ya
ha venido pasando ya hace muchos años, la cantidad de personas que cotizan en el Sistema General de Pensiones ha venido disminuyendo. Sin embargo, en Colombia nuestra población es muy vieja, para decirlo de forma pues muy cruda. Entonces hay mucho pensionado, pero poco aportante. Resulta que todo el dinero que está entrando, porque Colpensiones maneja un fondo común, todo el dinero que está entrando a ese fondo común no está alcanzando para subsidiar todas las pensiones de todas las personas que están recibiendo actualmente sus mesadas, lo cual hace que esto haya aumentado. El país tiene un presupuesto general que está destinado a subsidiar las pensiones, pero ya no daba más. Ya no daba más porque se estaban subsidiando unas pensiones absurdamente altas. Resulta que una persona, y pongo el ejemplo muy textual, cuando uno empieza a trabajar, uno no empieza ganándose, voy a dar el ejemplo loco, 10 millones de pesos. Por lo general, la gente empieza desde un salario mínimo y empieza a crecer esa curva en sus ingresos salariales y más o menos en los 45 años empieza a declinar. Es, digamos, que el comportamiento general que se tiene. Entonces resulta que si a mí me van a promediar teniendo en cuenta los últimos 10 años laborales y yo fui afortunado y estoy vinculado a una empresa y tengo muy buenos ingresos, todo el capital, toda mi vida laboral, ese capital no va a alcanzar para que a mí me subsidien una pensión por un salario tan alto. Por eso era tan importante hacer una reforma pensional, porque el sistema ya no aguantaba más. Ahora bien, con la nueva reforma pensional, los que van a verse afectados realmente son los jóvenes, porque ellos son los que van a ver el impacto en sus mesadas pensionales. De hecho, están diciendo que más o menos en 10 o 15 años se tiene que reformar esta reforma, porque tampoco va a ser sostenible en el tiempo. De manera tal que no es una solución definitiva al problema que tenemos, sino que más bien se están poniendo curitas. De hecho, actualmente hay más de 50 demandas interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia, porque pues la aprobación de esta reforma pensional en sus últimos puntos pues realmente se realizó fue al pupitrazo. Entonces sí hay mucha inconformidad frente a la reforma, pero la ley ya está y nosotros tenemos que trabajar sobre lo que hay. Actualmente van a entrar otros participantes en este mercado, los muchachos jóvenes que están empezando ahorita su vida laboral y a quienes les afectó la reforma pensional, hombres que tienen menos de 900 semanas, mujeres menos de 750 semanas, claramente van a ver muy afectado lo que sería su mesada pensional, pero adicional se quitan también otros beneficios que ya veníamos disfrutando. Entonces, ¿cuáles eran? Que cuando yo no cumplía con las semanas de cotización requeridas para poderme pensionar, a mí me hacían una devolución de saldos en el fondo privado, o Colpensiones me hacía una indemnización sustitutiva, que era básicamente lo correspondiente a mis aportes. Normalmente una persona, que voy a dar un ejemplo loco, había cotizado, qué sé yo, 1000 semanas en un fondo privado, no se alcanzaba a pensionar, pero recibía un muy buen capital de ahorro porque los fondos privados generamos rentabilidad. Ese capital se le devolvía a la persona y él vería qué haría con ese dinero una vez cumplida la edad. Actualmente con la reforma pensional eso se perdió. Ya no va a existir la devolución de saldos. Entonces en su lugar van a entrar unas, les voy a dar este ejemplo, si la persona tuvo menos de 300 semanas de cotización, a esa persona sí se le devuelven sus saldos. Ojo, recordándoles que todo va a ser administrado por Colpensiones. Si la persona tuvo entre 300 y 900 semanas de cotización, claramente tampoco alcanza con las semanas para pensionarse, pero no le van a hacer devolución de saldos, sino que le van a entregar una mesada vitalicia que no es una pensión, por tanto no es heredable, no es sustituible y esta mesada no podrá ser superior al 80% de un salario mínimo mensual legal vigente. Ese va a ser el tope de esa mesada, pero esa mesada va a partir desde los 87,000 pesos. De modo tal que una persona que tenga un muy buen ahorro hasta ese momento, pues no le va a servir de nada porque probablemente, dependiendo del ahorro que tenga,
esa mesada que le van a dar pues va a variar entre los 87.000 pesos y el 80% de un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, por ese lado, no hay beneficio. ¿A quién sí beneficia esta reforma pensional? A los adultos mayores, porque a los adultos mayores les van a ampliar el subsidio de Colombia Mayor, que era como se llamaba, estaba más o menos en 200.000 pesos, no mentiras, 87.000 pesos, ahorita pasa más o menos a 230.000 pesos. Entonces, para ellos va a haber un beneficio. De resto, no hay mayor impacto que, digamos, en nuestro segmento, pues tengamos como para consideración. No, eso es como lo más relevante de esta reforma. No sé si hayan más preguntas. Sí, lo que nos decía Carolina. Luz Marina, buenos días, tengo 1.310 semanas y 41 años. Entonces, no sé. Uy, Luz Marina. ¿Y estás en dónde? ¿Dónde estás afiliada, Luz Marina? Si quieres, mientras doña Luz Marina nos contesta, entonces Carolina, para que abra el micrófono para hablar. Muy buenos días. Hola, Carolina. Tengo una inquietud. Yo tengo 53 años, estoy con Colpensiones y actualmente tengo 1.750 semanas. He sabido de casos, pues yo como ya estoy metiendo este cuento de pensión y todo, porque ya casi me pensiono, ¿por qué cuando uno se va a pensionar y supera el tope de los 1.800 semanas de varias personas que he conocido, solamente le dan el 79% y no el 80%? Es un punto, pero es un punto significativo. Esa es mi pregunta. ¿Qué? Carolina, esa pregunta tendrías que hacérsela a Colpensiones porque realmente la fórmula dice que el tope de tasa de reemplazo es el 80% si tú tienes más de 1.800 semanas. Entonces, tendrían que entrar a revisar puntualmente el caso de cada persona, a ver por qué es que pues no se la hicieron con el 80%, pero pues la norma dice que es el 80%. O sea que en el momento en que yo vaya a hacer mis papeles para pensión y todo, ¿puedo hacer esa pregunta o antes? ¿A qué se debe? Claro que sí. De hecho, allá cuando tú te vas a pensionar, a ti te llaman a una oficina y te entregan tu historia laboral y te informan de cómo va a quedar tu mesada pensional. Sí, señora. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿A quién trasladaron a Colpensiones? Sí, la señora Luz Marina. Ok. Tiene 41 años, ¿sí? Y tiene 41 años y 1.310 semanas. Ok. Pues el mismo caso, Luz Marina, tú te vas a pensionar en Colpensiones. Ya el tiempo no te da para hacer ningún otro cambio. El caso de Colpensiones, como está pensionando actualmente sin reforma pensional, tú te vas a pensionar con el promedio de los últimos 10 años laborales. Aquí yo hago un aporte también. Hay personas que lo aconsejable es que lo analicen muy bien. Hay personas que vienen con un muy buen salario, promedio salarial. Digamos, voy a poner como ejemplo el caso de Luz Marina. Suponga, Luz Marina ya tiene las semanas para poderse pensionar y sobradísimo va a alcanzar a las 1.800 semanas si sigue cotizando. Ella ya va a poder acceder a la pensión, ya tiene el derecho, solamente le faltaría la edad. Acá Luz Marina va a poder seguir cotizando para aumentar el porcentaje de la tasa de reemplazo. Pero ¿qué pasa si Luz Marina se queda sin trabajo, qué sé yo, los últimos 10 años? O sea, entre los 47 y los 57. Como Luz Marina ya tiene las 1.300 semanas, lo ideal para ella es que tiene dos opciones. Primera, sigue cotizando, pero sus cotizaciones tienen que ser por un IBC, ingreso base de cotización, pues bastante alto para que su promedio salarial no se le vaya a caer. O la segunda opción, como ya tiene sus semanas y solo le falta la edad, tendría que dejar de cotizar, o sea, no volver a cotizar para que su promedio salarial no se le caiga. No sé si de pronto haya alguna duda ahí, Luz Marina, o haya quedado claro el punto. Nos dice que es claro. Perfecto. El resto de personas en donde se encuentran afiliadas, me causa curiosidad. ¿Les aplica o no les aplica la reforma pensional?
Ginette Colpensiones, 1.320. Ok, no, tú ya estás, ustedes son beneficiadas en medio de todo esto, son afortunadas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A nadie le aplica la reforma pensional acá? Oscar, gracias por participar. Ok, Oscar, entonces sí, a ti te van a trasladar el 1 de julio para Colpensiones, no vas a tener que hacer nada y todo lo que exceda los 2.3 salarios mínimos va a ir para protección en este caso. Protección va a ser tu ACAI. ¿Quién más? Ok, Doña José, Luz gracias. Marina levantó la mano, no sé si tenga otra inquietud. Y José León también, que está en Colpensiones y ya no le aplica. Ok. Ginette, claro que sí, cuéntanos. Estimada Diana, una preguntita. ¿Tú nos puedes explicar un poquitito? Es que tengo dudas. Se te cómo cerró el funciona? micrófono. Ay, aló. Ya, ahora ¿Ya sí. me oyen? Sí, bueno. Sí. Quería preguntarte si nos puedes explicar un poquitito, es que tengo dudas en el tema cuando las Se te fue mujeres otra vez el audio. Ay, nada. Entonces acá. Te fuiste, Ginette. ¿Alguien escucha, Ginette? Doña Luz Marina, no, está escribiendo. Yo creo que se le fue el audio, entonces está escribiendo la pregunta. Pero arriba Doña Luz Marina nos dice, es que estoy acá con una compañera, tiene 61 años y 850 semanas. Ok, a ella no le aplica la reforma pensional. Ella sigue en donde esté afiliada. ¿En dónde está ella? Con 61 años. ¿En dónde se encuentra afiliada? En Colpensiones. A ella le conviene más estar en un fondo privado, porque ella no se va a pensionar. Ella no va a alcanzar las 1.300 semanas. Tendría que trabajar hasta los 68 años, más o menos, 65 años. Lo mejor para ella, y ella está en esa ventana que se está abriendo, la primera opción que hablamos de la ventana de los 2 años para hacer el traslado. Entonces, probablemente para ella sea más beneficioso pasar a un fondo privado, porque en el fondo privado son 1.150 semanas de cotización. Entonces, por acá tendría la opción de pensionarse, digamos que más cercana, porque en Colpensiones son 1.300, son 3 años más de cotización. También tendríamos que entrar a ver sobre qué salario está cotizando la señora, pero lo aconsejable es que haga. Ay, por favor, Cristian, es que tienes el micrófono abierto. Gracias. Listo, lo aconsejable para ella es que se acerque a una oficina de Colpensiones y solicite la asesoría, porque lo más conveniente, aquí a grosso modo y viéndolo muy por encima, es que ella se pase a un fondo privado y solicite la devolución de sus saldos, si es que no quiere continuar trabajando. Ahora, si quiere acceder a la pensión, pues tendría que esperar entonces hasta completar las 1.150 semanas en un fondo privado, que pienso yo que pues es bastante tiempo, considerando la edad de la señora, pero pues ya depende de lo que ella quiera. Pero sí, efectivamente es más factible que se pueda pensionar en un fondo privado y puede hacer ese cambio en estos momentos con la nueva ventana que se abrió. Listo, muchísimas gracias, Diana. Y la pregunta de Ginedera, cuando las mujeres tienen hijos, ¿cómo es eso? Se nos explica. Bueno, que sí, por favor. Listo. Eso también vino con la reforma pensional. Entonces dice, pero esto solamente aplica a quienes les aplica la reforma pensional. Y dice que todas las mujeres que tengan
de 1 a 3 hijos y que ya tengan las semanas, que cumplan con más de 900 semanas, a estas mujeres se les podrá deducir 50 semanas por cada hijo, de manera tal que podría hasta 150 semanas reducir el tiempo de cotización para poderse pensionar. Bien más. O con salario mínimo, dile que se pase al fondo privado, que lo haga justo ahora y reclame su devolución de saldos. Es lo mejor que puede hacer. Diana Camila levantó la mano, sí, si puedes abrir el micrófono. Entonces, para confirmar, las personas que nos aplica la esta, por ejemplo, yo estoy en protección, pero siempre he aportado más de un salario mínimo desde que comencé a trabajar. Entonces, en este caso, todo mi dinero se va a ir a Colpensiones sin importar si fue o no un salario mínimo. Y cuando me vaya a pensionar, si me pensiono, va a haber un dinero que va a ser menos el mínimo de su momento y todo lo demás se me va a dar dividido por el tiempo de expectativa de vida o cómo se maneja. Listo, Diana. Acordémonos que no estamos hablando solo del salario mínimo, estamos hablando de 2.3 salarios mínimos. Sí, bueno, ese en efecto. Pero, por ejemplo, yo creo que la mitad de mi vida laboral aporto más de lo que especifica la ley. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se pasa todo el dinero a pensiones? Te voy a contar qué va a pasar entonces. Los ACAI, que somos los fondos de pensiones, vamos a seguir administrando los recursos de las personas que les aplica la reforma pensional y que van a tener que migrar a Colpensiones el 1 de julio del otro año. Todos los aportes que les hayan hecho hasta el 1 de julio o hasta el 30 de junio del otro año van a seguir siendo administrados por el fondo privado o por los ACAI, como nos vamos a llamar. Cuando la persona, además de eso, si la persona tiene ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, pues esos nuevos excedentes también irán, digamos, en este caso, para protección. Al final de la vida laboral, cuando la persona se vaya a pensionar, claramente la pensiona Colpensiones, pero el ACAI tiene que hacer el envío del capital más los rendimientos a Colpensiones para que ellos hagan un promedio, un nuevo prorrateo sobre el capital que tiene la persona para promediarle lo que sería su mesada pensional. O sea, que si le habían hecho un promedio salarial de, voy a decir una cosa loca, 10 millones de pesos, el capital que tiene el fondo privado, el ACAI, pasa a Colpensiones y eso va a generar un nuevo promedio en ese promedio salarial de los últimos 10 años para reajustar lo que sería la mesada pensional. De ahí la importancia de escoger un ACAI que tenga buenos rendimientos, porque entre más rendimientos tenga, pues más dinero va a tener, por ende, la mesada pensional le va a poder quedar más elevada en Colpensiones. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Personas afiliadas. Hola, ¿quién me habla? Mi duda más que todo es para conocimiento y es que por favor nos expliques la reducción de las semanas para las mujeres a 1000. Ok, espérame, yo voy a proyectar mi pantalla. Permítame un segundo, estoy buscando puntualmente este punto que me mencionas. Listo, perfecto. Entonces acá dice,
Las semanas mínimas de cotización que se exigen a las mujeres para obtener la pensión de vejez se disminuirán hasta llegar a 1.000 semanas de cotización y se disminuirá en 25 semanas por cada año a partir del 1 de enero de 2025. De esa manera va a funcionar. Muchas gracias, Diana. Con mucho gusto. Nos escribe Cristian, buenos días, mi mamá tiene 1.150 semanas en Colpensiones, tiene 67 años, ¿le servirá la nueva reforma? 1.150 semanas, ¿con cuántos años, perdón? 67 años. Uy, le falta mucho tiempo, pues es un año, ¿qué? 3 años, cada año tiene 50 semanas, serían 3 años más de cotización. ¿Sobre qué salario cotiza? Si cotiza por un salario mínimo o 1.5 salarios mínimos, le aconsejaría que hiciera el cambio aprovechando la ventana de traslado, que lo haga un fondo privado y con eso podría solicitar la pensión de forma inmediata porque ya tiene las 1.150 semanas y ya tiene la edad. En Colpensiones tendría que esperar para obtener la pensión sobre salario mínimo, igual que en un fondo privado, y de por vida tendría que esperar 3 años más. Ese trámite No sé si te quedó claro. Ese trámite no requiere de acompañamiento de un abogado, es un trámite completamente gratuito y se está abriendo esta ventana por 2 años. Aquí también viene otra cosa bien importante para tener presente y es que las personas que cumplan años ahorita antes del 1 de julio del próximo año y que tengan derecho a devolución de saldos, lo hagan lo antes posible. Porque si no hacen esa devolución de saldos, me explico, son personas que ya tienen la edad, pero no han cumplido con las semanas. Si no hacen esa devolución de saldos antes del 1 de julio del próximo año, ya no van a poder hacer la devolución de saldos y les van a aplicar la nueva reforma pensional, lo cual quiere decir que les van a dar una mesada vitalicia que podría ser, si les va muy, muy bien, el 80% de un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, las personas que puedan hacer retiro de esos saldos, que les convenga hacer ese retiro, pues que lo hagan antes del 1 de julio del próximo año. Listo, Diana, sí, nos dice Cristian que le quedó claro que gracias. Perfecto. ¿Quién más tiene dudas? Sí, es importante en este espacio disipar todas las dudas suyas y de sus familiares, porque realmente esto tiene un impacto grandísimo. Nos pregunta... bueno. Jorge, actualmente no existen más ACAI, sin embargo, en estos momentos hay más o menos 50 fiduciarias, cajas de compensación, comisionistas de bolsa, aseguradoras, entre otros, están licitando para entrar a administrar estos recursos y ser ACAIs. Entonces esto va a ser una pelea de locos. Todas las pensiones van a ser administradas por Colpensiones, no importa el tipo de pensión, de sobrevivencia, de vejez, de invalidez, todas quedan administradas por Colpensiones. Para las personas que les aplica la reforma pensional, claramente. Las personas que estén interesadas en recibir un acompañamiento ya personalizado, por favor me dejan sus datos. Las personas también que de pronto en estos momentos están afiliados a un fondo privado, que esta es otra muy buena opción, y que estén por encima de los 2.3 salarios mínimos, quiero decirles que esos aportes que están actualmente en el fondo van a seguir siendo administrados por el fondo y los nuevos aportes van a ir para Colpensiones, o sea, su historia laboral se va para Colpensiones y todos los nuevos aportes irán para Colpensiones y todo lo que exceda 2.3 salarios mínimos vendrá para la calle. Resulta que con todos estos movimientos, ya que mencionaban acá a Porvenir, Scandia, ahí nos faltó Colfondos.
Habemos 4 ACAIs actualmente autorizados para la administración de este componente complementario. Siendo muy sinceros, y las personas que hayan visto sus extractos de los últimos años se pudieron haber dado cuenta que cuando vino la crisis del COVID, todos los fondos, sin excepción, todos generamos rentabilidades negativas. Lo que va a pasar ahorita, siendo muy consecuentes con la realidad, es que a los fondos privados nos van a sacar nuestro capital de trabajo más o menos en un 85%. Porque en Colombia más o menos el 90% de la población cotizante está por debajo de los 2.3 salarios mínimos. Y si se tienen que ir para Colpensiones de forma obligatoria, se imaginarán el descalabro tan grande que esto representa para los fondos privados. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que empecemos a generar rentabilidades negativas. Cada persona tiene un extracto que yo los invito para que revisen sus extractos a quienes están en fondo privado y les aplica la reforma pensional y están por encima de los 2.3 salarios mínimos. Revisen su extracto. El extracto viene compuesto de la siguiente manera. Dice mis aportes, mis rendimientos y total. Cuando el fondo privado o el ACAI, como nos llamamos ahora, genera rentabilidad negativa, a ti te van a quitar de lo que ya te dieron. O sea, los aportes netos nunca se van a tocar, pero los rendimientos sí se pueden tocar, de manera tal que si yo tengo 50 millones en mi cuenta de ahorro individual en pensión, de esos 50 millones aproximadamente puedo tener la mitad en rendimientos, en rentabilidad. Esa mitad se puede perder en su totalidad con lo que se viene, con la reforma. Ahora, ¿yo qué les diría? Este es un muy buen momento, independientemente de dónde estén afiliados, hablando de fondos privados, que hagan un cambio, porque al hacer el cambio, voy a dar un ejemplo. Si estás en Porvenir y te pasas a protección, el dinero que tú tienes ahorrado en tu cuenta de ahorro individual ya no va a entrar a protección discriminado como tus aportes, rendimientos y total, sino que ese capital total va a pasar como si fuera el 100% de tus aportes. Teniendo esto claro, el fondo, aunque genere rentabilidad negativa, ya no te va a generar ningún tipo de pérdidas sobre el ahorro que tú ya tienes. Mientras que si te quedas en donde estás, el fondo al generar rentabilidad negativa, pues te va a quitar de lo que ya te dio. No sé si he sido clara con eso, si quieren de pronto preguntar al respecto. ¿No? No, pues no hay Clarísimo. preguntas, nadie alzó la mano, entonces todo quedó clarísimo. Perfecto. No, entonces si no hay más dudas, las personas de pronto que quieran el acompañamiento de manera ya personalizado para ver su caso, con mucho gusto estoy disponible, me comparten sus datos y yo me comunico con ustedes. Pues listo, Diana, entonces muchísimas gracias a ti por este espacio. Igual, cualquier cosita para las personas, para todos los colaboradores, si tienen alguna duda, se acercan también aquí a Seguridad Social. Yo les comparto tus datos también para que ellos se puedan comunicar contigo. Y si tienen alguna inquietud, les quedó alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por este espacio. Igual estoy, perdona, señora, ya compartí mi teléfono para quien guste llamarme o escribirme, con todo gusto estoy disponible. Listo, muchísimas gracias. Vale, con todo muchas gusto, gracias. Un excelente día. Listo, muchísimas gracias a todos los que se unieron en el chat quedó para que por favor diligencien la asistencia, ¿listo? Ay, Diana, yo te puedo pedir el favor, si me puedes compartir ese listadito, es que yo normalmente manejo también Informs y no lo puse esta vez. Y sabes que es que ahorita cuando yo me salga de la reunión, como yo no soy la organizadora, a mí ya no me va a dejar ver el chat. Entonces, si me puedes ayudar con los datos de las personas que se apuntaron ahí. Ah, listo, sí. Yo ahorita entonces te comparto todos los datos de las personas que dejaron su nombre y su teléfono para que lo tengas y te comparto entonces la lista de asistentes. Perfecto. Muchas gracias. Un excelente día para todos. Listo. Bueno, Diana, muchísimas gracias a todos por participar.
¿Sí te acuerdas del sillón de Homero? Espérame un segundito, bebé. ¿Sí te acuerdas del sillón de Homero? Están dando una propaganda literalmente